Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre un libro titulado Geopolítica, para entender la invasión de Rusia a Ucrania. La geopolítica nos enseña a conocer la geografía de nuestro país, pero también a nivel nacional e internacional. Para nosotros entender la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos que conocer geopolítica. Quiere decir, no es solamente la invasión de un país a otro. Intervienen muchos factores. Es una relación geográfica de dos países que están vecinos, pero aunque no estuvieran vecinos, hay que tener una interpretación de la geopolítica, entender dónde están situados. Nosotros en América Latina estamos muy lejos de ese continente europeo, asiático, y por lo tanto nosotros no solamente es estar a favor de Ucrania contra la invasión, sino tener un conocimiento general de lo que pasa. Nuestra asociación, la Academia Humanista y la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, seguido se produjo la invasión de Rusia a Ucrania a fines de febrero del presente año, convocamos inmediatamente y realizamos un curso online con cerca de 30 participantes de diversos países, especialmente de la República Dominicana, para nosotros conocer, tener elementos de juicio para poder interpretar. Para entender la geopolítica de esta invasión de Rusia a Ucrania, tenemos que comenzar conociendo qué fue la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo pasado, durante 1914 y 1918, se produjo una Primera Guerra Mundial. Se llamó mundial porque participaron muchos países. No fue solamente una invasión de un país a otro, sino participaron. ¿Quiénes participaron? Alemania, apoyado por Austria, que habla también alemán, y Inglaterra, Francia y lo que se llamaron los países aliados. Después intervinieron otros países como Estados Unidos, pero no en las guerras que se dieron en Europa, sino ayudando a crear fuerzas militares, armamentos y hombres también que participaron en la Primera Guerra Mundial. En esa guerra mundial participaron casi todos los países del mundo, especialmente europeos, porque la guerra fundamentalmente se dio en Europa. Y esa confrontación bélica de armamento, esa guerra, Primera Guerra Mundial, se dio entre 1914 y 1918 y salieron triunfadores Francia, Inglaterra, Estados Unidos y lo que llamaron países aliados a esos países. Después que terminó esa guerra mundial, se convocó a una reunión en Versalles, en Francia, para evitar una segunda guerra mundial. Pero no había terminado ya todavía la Primera Guerra Mundial cuando en Rusia se produjo la Revolución Rusa. 1919, quiere decir meses después de haber terminado, concluida la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Apareció un líder, Lenin, que condujo a ese país a hacer una revolución, no una evolución, sino
revolución. Quiere decir, en pocos días, en pocas semanas, en pocos meses, en pocos años, Rusia se convirtió en una potencia. Hicieron una revolución interna en la cual se nacionalizaron todas las empresas extranjeras, se dividió las viviendas de acuerdo a la dimensión que tuvieran y se hicieron traslados para trabajar. Todo lo que Lenin tenía en la cabeza de hacer una revolución se dio en la revolución rusa. Pasó Rusia a ser un país comunista. Antes no había ningún país comunista en el mundo. Rusia fue el primero y se debió a la revolución rusa y al pensamiento de Lenin. Y inmediatamente Rusia pasó a convertirse en la Unión Soviética. Quiere decir, desde 1919 que comenzó a 1923, fueron anexados varios países que estaban cerca de Rusia y Rusia se convirtió en la Unión Soviética. Y así actuó como una potencia mundial. Estados Unidos, Inglaterra especialmente, que había sido un país imperialista porque tenía posesiones de Inglaterra en Asia, en África, en América Latina, en especial en el Caribe, en Canadá, en muchos países. Pasó la Unión Soviética entonces a ser un país competitivo con Estados Unidos, con la Unión Europea. China estaba muerto, era un gran elefante blanco, como decimos, un gran país de territorio grande, pero de muchos habitantes, el país más habitado de la Tierra, pero no jugaba un papel importante. Terminada la Segunda Guerra Mundial, iniciado el comunismo en Rusia, entonces surgieron en Europa dos tendencias de extrema derecha, no de izquierda, sino de extrema derecha. En Italia surgió Benito Mussolini, hombre de derecha, y en Alemania Adolfo Hitler. Benito Mussolini creó lo que se llamó el fascismo. Eso viene de la faz, una bandera. Y en Alemania, Adolfo Hitler creó el nazismo. El nazismo viene de socialismo nacional, que era el partido donde militaba Adolfo Hitler, y surgieron en Europa dos tendencias de extrema derecha que condujeron a lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes se confrontaron? Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, pero Adolfo Hitler, con un país destruido, sin dinero, sin recursos, sin empresas, creó un poder militar de los nazis y se convirtió en una potencia. Y ellos enfrentaron a Alemania con la ayuda de Italia, confrontaron a los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial. En el mismo tren o vagón de un tren que Alemania se había rendido a Francia, Adolfo Hitler hizo firmar un acuerdo para el rendimiento de Francia a Alemania. Pero la Segunda Guerra Mundial duró muchos años, prácticamente comenzó en el 39 y terminó en el 45. Entonces, los países capitalistas se unieron a la Unión Soviética comunista y juntos los capitalistas, quiere decir Estados Unidos, Francia, Inglaterra, junto a la Unión Soviética, que ya era un poder político y militar, entonces lograron vencer a Alemania por segunda vez en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética jugó un papel muy importante. Fueron los soviéticos los que entraron a Berlín
donde estaba Hitler. Fueron ellos los que lograron el rendimiento de Adolfo Hitler o el asesinato o la desaparición de Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial fue fundamentalmente como la primera entre países de Europa. Europa quedó destruido prácticamente. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos implantaron lo que se llamó el Plan Marshall, una cantidad de dinero, un fondo para reconstruir los países europeos que habían quedado destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Pero la Unión Soviética no estuvo de acuerdo y se retiró del acuerdo que tenía con los entre capitalismo y comunistas. Entonces, no participaron, se dividieron y crearon una fuerza internacional comunista políticamente, sindicalmente, porque cuando estaban juntos habían creado la Federación Sindical Mundial y al separarse los soviéticos de los capitalistas, entonces los países capitalistas crearon la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, se separaron y crearon otra organización sindical y que había la Federación Sindical Mundial de origen capitalista comunista, los comunistas se quedaron, y la acción de países capitalistas. Había la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, que era pequeña, pero siempre se mantuvo independiente del capitalismo y del comunismo. En esa etapa que terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces se produjo otro evento que tiene que ver con la geopolítica, que fue la Revolución China. China había estado ausente de todas estas cosas mundiales. Japón, que es un país pequeño, había invadido a China y había ocupado varios territorios chinos. El presidente Chiang Kai-shek se unió al opositor comunista guerrillero Mao Zedong y entre ellos lograron salirse de la invasión que había hecho los japoneses. Pero Mao Zedong, que fue entrenado por las fuerzas norteamericanas, obtuvieron armamento, disciplina y lograron triunfar. Y la revolución china, liderada por Mao Zedong, entonces triunfaron y China se convirtió en el segundo poder comunista del mundo después de Rusia. Rusia ya había creado no solamente su país, sino la Unión Soviética. Así es que se crearon dos fuerzas independientes, pero los rusos iban muy adelante a los chinos en esa época. La Unión Soviética llegó a tener casi el control del mundo, por lo menos en la lucha en el espacio, iba adelante de Estados Unidos muchos años. Enviaron astronautas, hasta una perra laica la enviaron al espacio. Y la Unión Soviética era un gran poder. Sin embargo, la inversión y otros factores que hicieron en armamentos para ganar el espacio, lo hicieron perder de vista los problemas de las personas, de los países, y la Unión Soviética en 1991 se disolvió. No hubo guerra, no hubo confrontaciones, pero los países que estaban dependientes de Rusia dentro de la Unión Soviética se independizaron. 15 países entonces fueron independientes, entre ellos Ucrania. Entonces, son países, Ucrania es un país que fue miembro de la Unión Soviética desde 1923 hasta 1991. Son personas bajo el imperio o la orientación de Rusia. La mayoría de ellos hablan ruso, como en otros países que también fueron parte de la Unión Soviética. Pero mientras se daban todas estas cosas, los norteamericanos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que no se podía viajar a Europa porque Europa estaba en guerra,
los Estados Unidos crearon varios organismos con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, llamados aliados. Ahí se creó la OTAN, la Organización del Tratado Norte, que es un ejército militar encabezado por los países ricos. Fundamentalmente, la OTAN es dirigida por los norteamericanos, los ingleses. La primera sede de la OTAN fue en Francia, pero Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia, no estuvo de acuerdo, situaron la sede en Bélgica. La OTAN es el primer país, es el primer organismo militar del mundo. Mientras tanto, se crearon otros organismos internacionales, como fue las Naciones Unidas, que se creó en 1945 en plena, al concluir casi la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son creaciones de los norteamericanos en Bretton Woods, es un sitio donde se crearon esos organismos, en la cual participaban al principio solamente los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto fue cambiando la geopolítica. Antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, el país más poderoso del mundo era Inglaterra. Después que terminó la Primera Guerra Mundial, pasaron los Estados Unidos a ocupar ese sitio. Francia e Inglaterra, que eran países poderosos antes de la Primera Guerra Mundial, perdieron porque tuvieron que tomarle préstamos a los Estados Unidos y usar armamentos y equipos y transporte hecha en los Estados Unidos. Los Estados Unidos pasó a ser el primer país rico del mundo y fueron creando. Con el tiempo, China, que había hecho una revolución comunista, maoísta, de extrema izquierda, se fue transformando en un país diferente al comunismo, diferente a lo que Mao había hablado contra el capitalismo, contra el capital, y se fue transformando. Nadie tenía relaciones con China y China solo estaba formándose y construyendo un país capitalista, políticamente comunista, porque hay un solo partido y no hay oposición, que es el sistema comunista, pero económicamente capitalista. Cuando cayó la Unión Soviética, entonces China se convirtió en la oposición de los Estados Unidos desde el punto de vista político, pero un aliado a todo el sistema capitalista. Mientras tanto, en Europa, que era donde se había dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y donde Alemania era enemiga de Francia y de Inglaterra, que eran sus opositores, se hizo un proceso de crear la Unión Europea. La Unión Europea comenzó con un pequeño ejemplo de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se llamó Benelux, pero después en 1958 entraron otros países que habían sido enemigos política y económicamente, como eran Alemania, Francia e Inglaterra, y crearon, junto con Italia, entonces un mercado común entre ellos, y de ahí surgió lo que se llama la Unión Europea. La Unión Europea ha sido el protagonista de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y Alemania ha sido el perdedor de las dos guerras mundiales. Pero Alemania es el país más grande y más rico de la Unión Europea. Entonces, las nuevas generaciones que no tuvieron nada que ver con la Primera ni con la Segunda Guerra Mundial, entonces son los creadores de la Unión Europea. Así encontramos la geopolítica después del año 91, que se disolvió la Unión Soviética, cayeron los países
comunistas, los gobiernos comunistas, aunque Rusia tenía mucho poder porque es el país más grande en territorio del mundo y China es el país que tiene más población del mundo y están los dos cerca y son vecinos. Rusia y la Unión Soviética y Rusia y China son vecinos. Ideológicamente estuvieron de acuerdo, aunque nunca se fusionaron para hacer una política comunista a nivel mundial. Así es que nos encontramos con esta geopolítica ahora, en la época que estamos viviendo, y nos sorprende al mundo, a la mayoría, la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia es el país más grande del mundo. Ucrania fue parte de la Unión Soviética, un país muy importante como de la Unión Soviética, pero no tan importante a nivel mundial como China o como otros países. Entonces ahí nos encontramos. Rusia invadió a Crimea, una parte de Ucrania, la ocupó, hizo un plebiscito, la mayoría estuvo de acuerdo y así fue funcionando y eso no alarmó mucho al mundo porque todos esos países tienen descendencia rusa, tienen relaciones de amistad, de educación, de política, todo esto, pero ya cuando fue la invasión a Ucrania, eso despertó en el mundo entero una situación diferente a lo que fue la ocupación de Crimea. Es parte de Ucrania y Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Entonces, todo esto tiene que ver, pero hay otras cosas que nosotros debemos también geopolíticamente ver, y es la influencia que Putin, o sea, Putin tomó el poder de Rusia el 1 de enero del año 2000, quiere decir, comenzando este siglo, el primer día. Él había sido jefe de la KGB, es un hombre muy inteligente, y fue creando un espacio a nivel internacional. ¿Qué pretende Putin, especialmente, no Rusia, sino Putin? Él quiere convertir a Rusia en un poder como el que tuvo la Unión Soviética. Pero él sabe que ahora el primer país del mundo todavía es los Estados Unidos. Y el segundo, muy cerca, es China. Hablamos geopolíticamente, quiere decir, hablamos de política y hablamos de economía y hablamos de industrialización. Ahora, el tercer poder en el mundo hoy es la Unión Europea, que agrupa 27 países con una misma política, con una misma relación, y se está produciendo lo que nunca se había hecho en Europa, es tener una unión de todos los países. Muchos países que fueron de la Unión Soviética, al disolverse en 1991, la Unión Soviética, quedaron desamparados y muchos de ellos se integraron a la Unión Europea y la Unión Europea los ha aceptado, comenzando con Polonia, que fue parte de la Unión Soviética. Otros países de la antigua Unión Soviética entraron a la OTAN, o sea, la Organización del Tratado, el grupo militar a nivel mundial que existe más fuerte. Esta invasión de Rusia a Ucrania sucede en momentos en que la Unión Europea se está desarrollando económicamente, en la que China se está desarrollando económicamente y Rusia se había quedado rezagado. Ahora, Rusia es el principal país de territorio mundial. Rusia es un gran productor de petróleo y de gas y de materias primas que el mundo necesita. No es un país aislado, es un país que tiene muy buenas relaciones. ¿Qué hizo Putin? Primero, internamente, creó un poder de él. No hay oposición, no hay partidos
que enfrenten, ni líderes que enfrenten. Todo lo que ha enfrentado a Putin, él lo ha metido preso, están deportados o están desaparecidos. No hay ningún partido que compita con Putin en la Unión Soviética. Pero él se ha ido al Medio Oriente y lo que tenían los árabes, poder en el Medio Oriente, hoy día el hombre que tiene más influencia en Medio Oriente es Putin. No la Unión Soviética, no Rusia, sino Putin como líder político. Pero además, todos los países que están cerca de Rusia, fronterizos con Rusia, que fueron de la Unión Soviética, el líder es Putin también. Pero en África, nosotros conocimos África como el Congo y el Congo belga, el Congo francés y el Congo inglés. Bélgica nunca tuvo mucha influencia en la geopolítica africana, pero Francia, que tuvo muchos territorios, sí tiene influencia en los países africanos. Inglaterra, que tuvo muchas colonias, con el Congo británico, el Congo inglés o el Congo francés. Francia e Inglaterra sí tienen mucha fuerza, pero con los últimos años, las fuerzas de los ingleses y de los franceses en Francia ha decaído. Y hoy día el que tiene mucha influencia es Putin, porque Putin ha contratado lo que se llama el grupo Wagner, un grupo de mercenarios militares que son pagados económicamente por Rusia. Ellos tienen mucha influencia en la política de los países más grandes de África. Por lo tanto, hoy, al comenzar la invasión de Rusia a Ucrania, ustedes saben que durante 4 años las relaciones de los Estados Unidos decayó mientras Trump fue presidente de Estados Unidos, sacó a los Estados Unidos de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, de la Organización de Comercio. Fue un desastre internacionalmente y Biden ahora lo que está tratando de recomponer. Pero el prestigio de los Estados Unidos está muy bajo a nivel internacional. No es igual que antes, cuando era Obama o cuando era los otros presidentes. ¿Qué sucede hoy día? Que Putin es un líder mundial. No Rusia, Putin como él, como persona, como líder de todo eso, como lo fue Mao Zedong, como lo fue Lenin, como lo fueron otros en su tiempo. Y esta invasión de Rusia a Ucrania ha traído problemas muy serios. ¿Por qué? Decimos, por ejemplo, en dominicano, esto ha sido como en un barrio, hay un hombre rico, fuerte físicamente, que tiene mucho poder y agarra a otro hombre débil, sin dinero, pobre, y le da. Pero entonces en el barrio surge un apoyo a ese débil y comienzan a ayudarlo, a darle dinero, a darle armas, a darle toda la protección. Y eso ha pasado con Ucrania. Ucrania sola no puede defenderse frente a Rusia, no tiene poder militar, no tiene poder económico, no, está destruida prácticamente, pero ha recibido apoyo de la Unión Europea, de los Estados Unidos, armamentos, dinero, y Ucrania ha podido confrontar a Rusia. No Ucrania, sino Ucrania con el apoyo que ha recibido incondicionalmente, porque aquí no se está jugando el caso de Ucrania y de Rusia, sino el poder militar del mundo, que es la geopolítica. Por eso, este libro que yo les muestro, para nosotros entender la geopolítica, entender la invasión de Rusia a Ucrania, es muy importante para nosotros, especialmente los que estamos un poco alejados de ese conflicto, porque la República Dominicana, ningún país de América Latina está involucrado directamente en esta invasión de Rusia a Ucrania. Hay simpatizantes, en su mayoría somos simpatizantes de Ucrania, pero no estamos involucrados
directamente, ni los gobiernos. Los gobiernos lo que están es defendiéndose de la crisis económica que pueden sufrir por la falta de materias primas, tanto de Ucrania como de Rusia. Entonces nosotros tenemos que entender la geopolítica, tenemos que entender cómo fueron las revoluciones, qué fue la Unión Soviética, quiénes fueron los líderes, qué fue lo que hizo Lenin, qué hizo Mao Zedong. Ahora mismo hay que tener en cuenta que hay dos poderes mundiales, los Estados Unidos con todos sus defectos y China con todos sus defectos. Ahora, ¿quién es el tercero? Entonces, el tercer poder ahora es la Unión Europea. Pero Putin no quiere que sea la Unión Europea, sino que sea lo que él quiere construir como Unión Soviética o como Unión Rusa. Ya Rusia no es Rusia, solo es la Federación Rusa. Quiere decir, no es un solo país, es una federación y hay otros países que están en la Federación Rusa. Putin tiene muy claro lo que quiere llegar. Él quiere que el mundo conozca que el tercer poder del mundo es Rusia. Y para eso hay que entender la geopolítica. Tenemos que no solamente entender lo que yo simpatizo y quisiera que pasara. Ahora mismo ustedes han visto el triunfo de Ucrania en Gerson y es posible que siga avanzando más. Pero ¿a qué se debe ese apoyo? Es la ayuda que ha tenido económica, militar y solidariamente. 6 millones de ucranianos han tenido que salir. La familia ucraniana está destruida. Hay muchas mujeres con sus hijos que viven fuera y no saben lo que ha pasado con su marido. Quizá lo mataron, o están heridos, o está prisionero. No saben lo que está pasando. Eso es un drama triste y nosotros tenemos que colaborar para dar a conocer estas cosas, porque esto es un desgarramiento de la familia. Son millones de personas, mujeres, que no saben a dónde iban, que no saben idiomas, que no tienen conocimiento. Unos están en Alemania, que es el país que ha acogido más, otros están en Polonia porque es el país más cerca, muchos están en Francia, están en España, están en otros países. A los Estados Unidos ha ido a emigrar mucho porque es un país que tiene muchas oportunidades, pero son millones de ucranianos, familias divididas. Usted sabe lo que es que una familia en febrero que estaban unidos, todos viviendo en su casa, que tenían todo un porvenir por delante, la familia, y que tuvieron que salir la mujer con los hijos, quedarse el hombre, sí, a lo mejor sin saber nada, ser militar, pelear en una guerra frente a un poder grande, es un drama realmente que se está viviendo y que nosotros debemos ser solidarios con ese desgarramiento. En Rusia la cosa está más o menos bien, que mandan ahora, hay oposición porque están mandando muchachos jóvenes a enrolarse a militares sin saber nada y lo más posible es que lo van a matar. Y la gente y ellos saben y lo sabe la familia y por eso hay resistencia. Señores, nosotros tenemos que conocer la geopolítica, tenemos que saber lo que son las guerras mundiales, tenemos que saber lo que son los organismos internacionales. Todas esas sanciones que se le ponen a Rusia, a los dirigentes rusos, ¿cómo se hace? A través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son los que manejan los bancos en todas partes del mundo. Toda la ayuda militar a través de la OTAN, que es un organismo de militares que sabe de eso. Entonces, Ucrania se ha desangrado. Miles de ucranianos han sido muertos en la guerra, digamos asesinados, porque son gente que no estaban preparados para la guerra. Putin tiene muchos años y Rusia tiene experiencia en guerras y no es solamente en una sola guerra que ha participado, porque ahora nosotros hablamos de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, pero ahora mismo hay 6 guerras que hay en el Medio Oriente, hay en África, hay cerca de Rusia guerras. Están los palestinos frente a los al país vecino que tienen todo esto. Entonces no una sola guerra. Ahora, a nosotros nos preocupa
lo de la invasión de Rusia, porque estamos hablando del país más grande del mundo, país desarrollado relativamente económicamente, con materias primas poderosas en el mundo. Ahora viene el invierno, ellos tienen su problema resuelto, los rusos, pero los de Ucrania, ¿qué van a hacer? Sin electricidad, sin gas, sin agua, todo esto. Esa es la geopolítica y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es solamente simpatizar por un bando o por el otro, sino tener conocimiento de lo que está pasando. Este libro sobre geopolítica, la invasión, para entender la invasión. Y para entender la invasión de Rusia a Ucrania tenemos que tener muchos conocimientos. Nosotros en América Latina no sabemos mucho porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dio en Europa, la Gran Revolución China se dio en China, la Revolución Rusa en su país, en Rusia. Nosotros no hemos tenido una gran revolución en los últimos años para tener conocimiento, pero sí tenemos que estudiar para poder evaluar, para ver dónde están los principios, los valores, la ética en la política, en la guerra, que es de las cosas que nosotros conocemos. En la guerra todo el mundo exagera, habla mentira, habla o da opiniones, pero lo que está pasando de la invasión de un país grande a un país pequeño, de la invasión de Rusia a Ucrania, nosotros vamos a tener conciencia y conocimiento. Con esto terminamos para tratar este tema del libro sobre la invasión de Rusia a Ucrania.